Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias. Vamos a hablar específicamente de la faringoamigdalitis, el croup, la bronquitis y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hablando de la faringoamigdalitis. La faringitis es un proceso inflamatorio difuso de los folículos linfoides de la faringe, con participación de la mucosa y estructuras subyacentes. Dada la continuidad anatómica, suelen afectarse zonas tales como las amígdalas, lo que llamamos adenoiditis o amigdalitis. También se puede afectar la mucosa nasal, la úvula y el paladar blando. Las formas clínicas van a ser una amigdalitis aguda. Tenemos formas inespecíficas, específicas y manifestaciones de procesos sistémicos. La amigdalitis aguda tenemos como manifestación inespecífica las amigdalitis rojas. Estas son de origen viral, van a representar el 80% de las faringoamigdalitis presentadas, o sea, la mayor parte de faringoamigdalitis van a ser de origen viral. Suelen presentarse en brotes epidémicos, por lo general en meses fríos. Se tienen síntomas de viriasis como rinorrea, tos, mialgia, cefalea y febrícula. Podemos evidenciar hiperemia de las amígdalas y folículos de la pared posterior de la faringe. No hay exudados, no tenemos adenopatías y a la hora de hacer una hematología no vamos a ver aumento de los glóbulos blancos, o sea, no va a haber leucocitosis. A veces pueden formar parte de cuadros infecciosos generales como gripe, catarros descendentes o fiebre faringoconjuntival. Acá podemos ver cómo se ve una faringe con una faringoamigdalitis roja. Si nos damos cuenta, se mira edema y eritema faríngeo, así como amigdalino en la imagen superior, pero no miramos exudados o lo que comúnmente se llaman puntos sépticos. Hablando de las faringoamigdalitis agudas blancas, estas van a representar el 20% de las faringoamigdalitis. Estas son de origen bacteriano. El principal agente causal va a ser el Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este tipo de faringoamigdalitis va a ser rara en niños menores de 3 años, poco frecuente entre niños de 3 a 5 años, una incidencia muy alta entre niños de 5 a 15 años y va a ser muy evidente en invierno y final de otoño y principio de primavera en países que se encuentran en los hemisferios norte y sur, pero nosotros que vivimos en el trópico lo vamos a ver bastante en la época fría y en la época lluviosa. El cuadro clínico, estos microorganismos tienen un periodo de incubación de 3 a 5 días, presenta un inicio brusco con fiebres altas que pueden llegar hasta los 39 grados, producen escalofríos, hay odinofagia o disfagia, odinofagia dolor para tragar, disfagia dificultad para tragar, vamos a tener otalgia refleja, eso quiere decir de que va a haber un dolor reflejo en el oído. A la hora de evaluar a un paciente vamos a ver la faringe hiperémica y podemos ver hiperemia también en las amígdalas que pueden estar hipertróficas, presentando a su vez estas exudados blancos grisáceos. Acá vamos a tener adenopatías inflamatorias, o sea, se van a palpar ganglios y en una hematología vamos a ver un aumento de glóbulos blancos, o sea, leucocitosis.
En esta imagen miramos ejemplo clásico de una amigdalitis o una faringoamigdalitis blanca. Esos son los exudados faringios, los mal llamados puntos sépticos. Así deben verse para poder decir que es una faringoamigdalitis blanca. Sabemos que es un proceso bacteriano y a esto le vamos a dejar antibiótico. Si miramos lesiones similares a la anterior, donde solo había eritema faringio, pues lo más probable es que sea viral y para los virus no se dejan antibióticos. El diagnóstico va a ser clínico, epidemiológico, también puede ser analítico. Al hacer una hematología, vamos a ver la fórmula leucocitaria y miramos el porcentaje que hay de linfocitos versus segmentados. Si tenemos un aumento de segmentados es porque hay una infección bacteriana, y si son linfocitos aumentados pues es viral. En algunos casos se hacía la antiestreptolicina, aunque ahorita ya no se tiene como una prueba válida. Se pueden hacer cultivos faringios que tienen una sensibilidad hasta del 95% o detección de antígenos para microorganismos específicos. Acá tenemos las diferencias clínicas entre una faringoamigdalitis bacteriana y una vírica. En una faringoamigdalitis bacteriana vamos a tener dolor de garganta de inicio brusco, fiebre, un exantema escarlatiniforme, cefaleas, exudados, como los que vimos hace un rato. Podemos evidenciar petequias en el paladar blando, una úvula roja y eritematosa, adenopatías o ganglios palpables cervicales anteriores dolorosos. Se van a presentar a una edad entre 5 y 15 años. Van a ser más frecuentes en la época fría o lluviosa en nuestro medio y van a estar en relación a exposición con otras personas que hayan tenido faringoamigdalitis. En la faringoamigdalitis vírica vamos a encontrar conjuntivitis, rinorrea, afonía o disfonía, tos, diarrea, exantemas o enantemas característicos. Podemos llegar a tener hepatoesplenomegalia, eso quiere decir un aumento del tamaño del hígado y del vaso, y adenopatías generalizadas. Para hacer el diagnóstico, si tenemos dudas si es bacteriano o viral, podemos utilizar los criterios de Mac-Isaac. A estos, por cada una de las características, les va a dar un punto. Si tiene fiebre mayor de 38, un punto. Hipertrofia o exudado amigdalar, un punto. Adenopatía laterocervical anterior dolorosa, un punto. Ausencia de tos, un punto. Edad, si es de 3 a 14 años, un punto. Mayor de 15, 0. Si la suma de los puntos es de 0 a 1, decimos que no hay que hacer estudio microbiológico porque lo más probable es que no sea bacteriano. Si es de 2 a 3 puntos, hay que hacer un estudio microbiológico y tratar solo si este es positivo. Cuando hablamos de estudio microbiológico, hablamos de cultivo. Podemos hacer también una hematología. Si es de 4 a 5 puntos, pues podemos hacer estudio microbiológico e iniciamos de una vez el tratamiento antibiótico, ya que hay una alta sospecha de que el proceso sea bacteriano. ¿Cuándo tratar? Pues vamos a tratar los casos confirmados. Siempre se va a dar tratamiento sintomático. Si tenemos de 4 a 5 puntos en la escala de Mac-Isaac, iniciamos tratamiento antibiótico. Tenemos que estar pendientes del contexto familiar, si hay otras personas enfermas, ver síntomas sugestivos de fiebre reumática y tener en cuenta que el diagnóstico clínico puede ser erróneo en un 25 a 50% de los casos.
razón por la cual a veces se deja antibiótico cuando no es necesario, porque por lo general son procesos virales. El tratamiento, medidas generales, como reposo relativo, uso de antiinflamatorios no esteroideos, como diclofenaco, ibuprofeno, antitérmicos como paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, antisépticos locales y enjuagues. Si en dado caso hubiera necesidad de tratamiento antibiótico, pues podemos valernos de antibióticos como amoxicilina, la amoxicilina más ácido clavulánico y cefalosporinas. Entre las cefalosporinas tenemos la ceftriaxona, cefixima, cefepime y tenemos alternativas como la acitromicina y la claritromicina en pacientes alérgicos a las penicilinas, aminopenicilinas o cefalosporinas. Ahora hablaremos de croup. El croup es una serie de enfermedades respiratorias que están caracterizadas por diversos grados de estridor inspiratorio, tos perruna y ronquera debido a la obstrucción de la laringe. Entre las entidades patológicas que pueden formar el croup está la epiglotitis, la laringitis aguda, la laringotraqueitis aguda, la laringotraqueobronquitis, la traqueitis bacteriana o purulenta y el pseudocrup. En el croup vamos a tener una disminución de la luz de la vía aérea superior por inflamación de la mucosa. Acá vemos un esquema en el cual podemos ver de forma clara cómo se va a estrechar la vía aérea y esto es lo que nos va a llevar al estridor que se escucha no solo al auscultar al paciente, sino que solo así a simple oído. Generalidades del croup, usualmente es de origen viral, es la causa más común de obstrucción aguda de la vía aérea superior en niños. Anualmente, al 3% de los menores de 6 años les puede dar episodios de croup. Es frecuente entre los 6 meses y los 4 años de vida, con un pico a los 2 años. Del lado izquierdo miramos una imagen de la laringe normal, cómo se ve la epiglotis y las cuerdas vocales. Y del lado derecho miramos cómo se ven estas cuerdas vocales a la hora de tener este proceso. El estridor va a ser producido por el flujo rápido y turbulento del aire por una zona estrecha, por lo general por estas cuerdas vocales inflamadas. Vamos a tener un estridor inspiratorio, o sea, al inspirar, que va a indicar que hay un compromiso supraglótico, o sea, arriba de la glotis. Vamos a tener estridor expiratorio, que va a indicar compromiso de la vía aérea inferior, como podría ser una sobreinfección, y estridor bifásico, que puede hacernos pensar en una lesión fija como una neoplasia. Entonces el croup lo podemos dividir en infeccioso y no infeccioso. Infeccioso puede ser bacteriano viral y no infeccioso puede ser alérgico o por cuerpo extraño. Entre los microorganismos más comunes responsables de croup tenemos el virus de parainfluenza tipo 1, hasta un 75% de los casos, virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza A y B, así como el virus del sarampión, Mycoplasma pneumoniae y el virus de la influenza. Los síntomas: vamos a tener tos ocasional, si es leve, si es moderado, vamos a tener una tos frecuente, si es severo, una tos muy frecuente. Estridor: no vamos a tener en reposo estridor, si es leve, si es moderado, vamos a tener estridor en reposo sin agitación, y si es severo, marcados sonidos en reposo
con agitación y letargia. Retracciones, no van a ver si es leve o van a ver muy pocas. Si es moderado, van a estar presentes y vamos a tener retracciones costales y supraesternales. Si es severo, vamos a tener marcadas retracciones. Si el paciente tiene un grupo moderado, puede llegar a tener distrés respiratorio y es muy alto el riesgo en pacientes severos. Los síntomas, pues podemos usar el score de Wesley para la gravedad de Krupp. Aquí se va a dar un puntaje por estridor, retracciones, entrada de aire, cianosis, el contenido de la conciencia, y de acuerdo al punteo, si tiene 0 puntos es sano, leve de 1 a 2, moderado de 3 a 8 y mayor de 8, entonces esto ya es severo. El diagnóstico, pues por lo general va a ser clínico, pero podemos también hacer el diagnóstico mediante una radiografía de cuello y podemos ver cómo se estrecha la columna de aire que tenemos en la vía aérea, por lo general secundaria a esta epiglotitis. El tratamiento, evitar la agitación, dejar que el niño adopte una postura cómoda, dejarlo en compañía de sus padres para que no entregue ansiedad, no manipular la vía aérea, hidratación y si es necesario, y oxígeno con humidificador para poder llegar a una saturación de 90% como mínimo. El tratamiento podemos utilizar adrenalina nebulizada, que por lo general es adrenalina racémica, que tiene un valor como vasoconstrictor de las arterias precapilares. También podemos utilizar beta adrenérgicos como el salbutamol, que van a producir una relajación del músculo liso bronquial y tiene un pico de acción 30 minutos a 2 horas después de administrarlo. Podemos utilizar como dosis de adrenalina racémica 2.25%. De esta usamos de 0.5-0.75 ml, que van a estar diluidos en 3 ml de solución fisiológica. Ahora vamos a hablar de la bronquitis. Es una inflamación de las vías respiratorias principales que van a los pulmones, o sea, los bronquios, y cuya duración generalmente se da por un periodo de tiempo breve. Acá miramos cómo se ve un bronquio normal y un bronquio inflamado, que va a ser lo que va a producir la bronquitis. Las causas más frecuentes de bronquitis van a ser infecciones virales. Los virus van a producir más del 90% de los casos de bronquitis aguda. Se identifican entre los más frecuentes los virus de influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus y micoplasma. Los agentes bacterianos más importantes que van a producir bronquitis en orden de importancia y frecuencia va a ser el Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. El cuadro clínico. Con gran frecuencia va a existir el antecedente inmediato de rinitis, sinusitis, otitis y faringoamigdalitis. La bronquitis viral habitualmente comienza en forma gradual, la tos aparece 3 o 4 días posterior a la rinitis, lo que implica la extensión de la inflamación hacia la tráquea y los bronquios,
Inicialmente no es productiva, o sea, no hay flemas hasta varios días después cuando se inicia la producción de esputo. La tos que permanece constante o que empeora por 10 días a 2 semanas y puede ser peor durante la noche. La tos empieza seca e irritante, pero se vuelve cada vez mayor con el pasar del tiempo. El diagnóstico también puede ser realizado mediante una hematología en la cual vamos a ver una leucocitosis, o sea, un aumento de los glóbulos blancos, segmentados aumentados si es un proceso bacteriano, linfocitos aumentados si es un proceso viral. También podemos ver evidencia radiográfica, vamos a ver algunos broncogramas aéreos en una radiografía de tórax. Podemos tener algunas alteraciones en la oximetría de pulso y podemos realizar un cultivo de esputo en el cual podríamos aislar algún microorganismo como causante del cuadro presentado. En cuanto al tratamiento, si tenemos una bronquitis aguda no complicada, el tratamiento va a ser sintomático. Si sospechamos influenza o otro tipo de virus, no vamos a utilizar antitusígenos. Si tenemos sospecha de hiperreactividad bronquial, usamos beta-2 adrenérgicos como el salbutamol. En cualquier caso, se le tiene que tranquilizar al paciente e informar de que la tos va a seguir y va a ir disminuyéndose poco a poco con el pasar del tiempo y el tratamiento. Sí podemos usar expectorantes, pero no vamos a utilizar inhibidores del reflejo de la tos como la codeína, porque esto puede complicar la situación. Si tenemos una bronquitis aguda complicada, pues vamos a tratarla de acuerdo al origen. Si sospechamos de que fuese un proceso bacteriano, lo ideal sería hacer un cultivo de esputo. Y con esto, si llegásemos a aislar hemófilos, micoplasma o Chlamydophila pneumoniae, podemos utilizar antibióticos como la amoxicilina más ácido clavulánico, algún macrólido como la claritromicina y la acitromicina. Pero esto solo si llegamos a aislar un patógeno o tenemos una alta sospecha por clínica de que sí sea un proceso bacteriano. Si sospechamos de neumococo, que son resistentes a penicilinas y macrólidos, pues ya se pueden usar medicamentos como la levofloxacina o la moxifloxacina, pero estos no deben ser los medicamentos de primera línea. Ahora hablaremos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una limitación al flujo de aire que no es reversible, es progresiva y se produce por la inflamación anormal del pulmón frente a partículas nocivas y gases. La definimos como bronquitis crónica, una tos productiva crónica hipersecretora, o sea, vamos a tener una importante cantidad de esputo. Puede ser una bronquiolitis obstructiva, que es una inflamación crónica que presenta remodelación fibrosa en los bronquiolos. También se puede presentar como enfisema, que es una destrucción proteica remodelando bronquiolos y alveolos con tejido fibroso. El cor pulmonare, en el cual vamos a tener hipertensión pulmonar, esta secundaria a una insuficiencia cardíaca derecha, y enfermedad pulmonar sistémica, que es una falla respiratoria que genera daño en otros sistemas asociados a la mala perfusión. Vamos a definir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como enfermedades pulmonares caracterizadas por flujo de aire limitado. Van a presentar grados variables de dilatación de alveolos y destrucción de tejido pulmonar. Las formas más comunes son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica.
la contaminación y el tabaquismo nos van a llevar a una bronquitis crónica. Son las causas principales. Entonces siempre es importante preguntarle al paciente si cocinó con leña, si estuvo expuesto a humo de leña, si por su trabajo estaba expuesto a humo de vehículos o algún producto de combustión, o si fumó o fue fumador de segunda mano por el hecho de que convivió con personas fumadoras. La clínica, vamos a tener dificultad respiratoria, va a haber disnea que va a persistir por meses o años, una disminución de la capacidad funcional y tolerancia al ejercicio. El paciente no va a poder hacer grandes esfuerzos porque se va a fatigar, va a haber una tos crónica con o sin flema y a la hora de auscultar al paciente vamos a escuchar sibilancias que se van a escuchar como pitidos, como silbidos. La clínica va a haber un aumento del esfuerzo respiratorio, un aumento de la frecuencia respiratoria. Podemos tener cianosis central. Eso quiere decir que vamos a ver color azulado los labios. Podemos tener expiración con labios fruncidos. Esto se da más que todo en el enfisema, aleteo nasal, retracción de músculos intercostales, uso de musculatura accesoria para la respiración y la auscultación pulmonar con sibilancias. El diagnóstico lo haremos por radiografía de tórax. Vamos a tener pulmones sobreexpandidos. Vamos a ver que hay un aplanamiento de los músculos diafragma, una horizontalización costal. En una tomografía de tórax también podemos hacer el diagnóstico en el cual se va a evidenciar enfisema pulmonar. Si realizamos gases arteriales, vamos a ver de que la presión parcial de oxígeno va a estar disminuida y la presión parcial de CO2 va a estar aumentada. El gol estándar eh, o el principal método diagnóstico para hacer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser la espirometría, en la cual vamos a ver una disminución del flujo de aire expiratorio y vamos a auxiliarnos de la historia clínica, los hallazgos radiográficos y los estudios funcionales para poder certificar el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tratamiento, en el caso de pacientes fumadores, tendrán que dejar de fumar para mejorar su función pulmonar a largo plazo o evitar la progresión. Los medicamentos, pues vamos a utilizar beta-adrenérgicos de respuesta variable en EPOC y algunos anticolinérgicos que van a actuar sobre el tono vagal bronquial y esto va a mantener un efecto de dilatación prolongada. Si tenemos pacientes con hipoxemia, o sea, una oximetría por debajo del 90%, va a haber necesidad de oxigenoterapia. En casos graves vamos a tener que usar esteroides orales o endovenosos. Antibióticos vamos a usarlos solo en las agudizaciones, ya que las infecciones respiratorias se pueden empeorar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en algunos casos se puede requerir de ventilación mecánica no invasiva. Puede usarse en exacerbaciones también la teofilina, que es cuestionada por su baja eficiencia y por los múltiples efectos secundarios que tiene. Sí se pueden usar expectorantes que van a reducir el número y severidad de las exacerbaciones al evitar la acumulación de secreciones. Importantísimo la vacunación, la vacuna contra la influenza y contra neumococo, la de la influenza de forma anual y la de neumococo por lo menos cada 5 años.
Esto para evitar exacerbaciones infecciosas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Importante también, si está la disponibilidad del paciente, hacer terapia de rehabilitación respiratoria, actividad física y entrenamiento muscular para mejorar la calidad de vida del paciente con EPOC. Si tienen alguna pregunta o comentario, me la pueden hacer por vía WhatsApp o a mi correo electrónico y con todo gusto se las resolveré. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para otra clase del curso de fisiopatología. Muchas gracias por su atención.